Ok, entonces chicos, NumPy, al igual que Random, también es una librería, ¿sí? Solo que Random se especializa en el tema de aleatoriedad, en cambio NumPy es una librería que se especializa en el cálculo numérico, ¿sí? Es muy utilizada en el tema de análisis de datos, al igual que Pandas y Matplotlib. Esta librería incorpora una nueva clase de objetos llamadas arrays. ¿Sí? Estas clases pues, te permiten representar colecciones de datos de un mismo tipo en varias dimensiones. Como ahora vamos a ver que una dimensión pues, va a ser llamada un vector, dos dimensiones son una matriz, tres dimensiones es un cubo y así se pueden ir hasta el infinito. Sin embargo, en la materia solo se van a considerar matrices de dos dimensiones. ¿Sí? Vectores y matrices de dos dimensiones. Ok, ahora, ¿cómo definir un array? Hay más formas. Podemos utilizar, o al menos yo utilizo únicamente estas tres formas, pero hay más, np.want, otra forma con random, pero hay más formas de definir un vector. Sin embargo, las que más se utilizan son estas tres. ¿Ya? La principal es la función array, que más que todo es bueno, es una función, ¿ya? Su sintaxis es la siguiente, np.array, y esta función va a recibir como parámetro una lista. Ya, una cosa se me había pasado. Al importar NumPy, la convención es la siguiente, ¿no? Import NumPy as NP. ¿Sí? Esta es la convención. Luego, continuamos con la función array. Como les decía, esta función puede recibir una lista. Y si recibe una lista, pues te arroja un vector. Pero si tú le envías una lista de listas, ahí ya te retorna una matriz. ¿Ok? Pero en cualquier caso, es necesario. A ver, ¿qué escribí aquí? No, cualquier necesario. En cualquier caso, el array resultante tiene un mismo tipo de dato para todos sus elementos. ¿Ya? Ahí había escrito un poco mal. Entonces vamos a poner un ejemplo. Miren, yo tengo la lista L 1, 2, 3, 5 y yo ahora quiero convertir esa lista a vector. Entonces utilizo la función array. Recuerden que coloco np porque acabo de importar numpy con este seudónimo. ¿Sí? Entonces yo le envío a esa función la lista y ahora voy a imprimir mi vector. Ya está, ya tengo un vector. Si ustedes pueden ver, se parece bastante a una lista. ¿Cuál es la diferencia? Que al representarse ya en consola, pues no se coloca cada elemento separado por coma. Sí, recuerdan que en listas, al momento de imprimir aquí en consola, se veía separado por comas. En cambio, con vectores no. ¿Ya? Para los que ya están viendo, eh, para los que ya están viendo NumPy, si yo envío esta lista a la función array, me retorna un vector, me marca un error. ¿Cuál es el tipo de dato de los elementos? Se cae. Ok. ¿Qué dicen los demás? Se cae. Se marca error. Ok. Ya. Pues en realidad no, no se cae. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a suceder cuando tú le envías una lista cuyos elementos tienen un tipo de dato distinto? Si en este caso el tipo de dato distinto es un string, todos se transforman en string. ¿Sí? Si tú le envías aquí hola, al momento de hacer la conversión, todos se transforman en string. Claro, Gustavo, aquí está grabándose la clase. Sí, muchas gracias igual por hacerme acuerdo. ¿Ok? Recuerden, si ustedes envían un conjunto de elementos, una lista, para ser transformada en vector, y uno de esos elementos tiene un tipo de dato distinto, normalmente se le va a dar preferencia a ese string. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo le envío también un flotante? 3.5. Si sigue permaneciendo ese string, pues igual todos se van a transformar en string. ¿Ya? Es decir, se le da preferencia siempre a los strings.
Luego, si envío enteros con flotante, se le va a dar preferencia siempre al flotante. ¿Ya? Y si le envío únicamente enteros, me lo manda, o bueno, retorna el vector únicamente con enteros. Ahora, lo común es que todos tengan el mismo tipo de dato, pero por si acaso en alguna prueba de lectura les pregunten que si ustedes envían un elemento distinto, o sea, un elemento con un tipo de dato distinto, ¿qué sucede? Pues no se les va a caer el programa. ¿Sí? Lo que hace es darle prioridad a ese tipo de dato distinto, que en este caso fue un string. ¿Sí? Ahora, ¿qué creen si yo le envío un true? ¿Qué creen que sucede? Ahí sí se cae. O todos se vuelven booleanos. ¿O qué procede? Ahí sí se cae. No se pueden volver booleanos. Claro, los números no, pero el booleano sí se puede volver número. ¿Sí? Ustedes cuando vean vector, ya mismo que vamos a ver vectores booleanos, vamos a abrir, bueno, vamos a hablar un poco de ese tema de que en Python ustedes pueden representar un valor 1 como un true, y bueno, en general, en los lenguajes de programación. Y un false lo representan con un 0. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí yo coloco false, acá me va a mostrar un 0. ¿Sí? Ya, pero recuerden, esas son pequeñas particularidades. Lo común es que siempre le envíen elementos, perdón, una colección de elementos con un mismo tipo de dato y simplemente transformen a vector, a array o a matriz, Y una dependiendo. pregunta, ¿qué Cuéntame. pasa si, por ejemplo, tú tienes un número, tienes un booleano y tienes un string? ¿En qué Todo se se transformaría? transforma en string. Es que ¿Vale? todo se transforma en string. Es que le da prioridad al tipo de dato con el que no dé problemas los demás. Es decir, si tú tienes 1, 2, 3, tienes true y tienes hola. Este valor true puede ser transformado en entero como vimos, que se va a transformar en 1. Pero este valor hola no puede ser transformado en entero. Entonces se descarta. Luego, ninguno de estos datos puede ser transformado en un valor booleano, así que se descarta. ¿Cuál es el único tipo de dato que al convertir todos sus elementos no se caen? Es string. ¿Sí? Si tú conviertes esto en string, pues se mantiene. Y todos los de acá también pueden ser convertidos en string. Entonces, al ejecutarlo, pues te coloca todos en string. ¿Sí? Se le da prioridad al tipo de dato en el que los demás elementos no retornen ningún tipo de error. Sí, que sea compatible la conversión. ¿Ya? Pero siempre un vector va a ser del mismo tipo de dato. Es decir, tú le puedes enviar la lista con datos distintos, pero el vector siempre va a tener un único tipo de dato. ¿Ya? ¿Respondí tu pregunta? Listo, Víctor. Ok, eso es en cuanto a la función array, ¿no? La función zeros, esta función sirve para crear vectores llenos de ceros. Lo común es que utilicen esto para inicializar contadores, es decir, contadores o acumuladores. Cuando ustedes quieran crear un vector donde cada elemento va a representar para ustedes un contador o un acumulador, lo ideal es utilizar la función zeros. También sirve para matrices, ¿no? Por ejemplo, el vector 2 lo voy a definir como np.ceros y le voy a enviar una longitud. En este caso le voy a colocar el número 10. Entonces, imprimo ese vector 2 y ahí me va a mostrar el vector lleno de ceros. ¿Sí? ¿Cuántos ceros? La cantidad que yo envié, es decir, 10. ¿Ok? Ahora, no solamente puede recibir un valor numérico, un valor decimal, perdón, un valor entero, sino también puede recibir una tupla. Y cuando recibe una tupla, te va a arrojar una matriz. Sí, en este caso de 2 filas con 4 columnas. Pero el valor por defecto de esos ceros siempre va a ser un flotante.
Acá me había olvidado. Cuando ustedes tienen una lista y sus elementos tienen un mismo tipo de dato, ustedes pueden declarar, o sí, ustedes pueden definir una conversión. Pueden decir the type igual float. Entonces, cuando ustedes declaran este parámetro, esta conversión que está aquí, al convertir estos datos ya no va a ser en enteros, sino que se va a transformar cada elemento a decimal. ¿Sí? Y asimismo, ustedes pueden controlar eso. Pueden decir the type string, ¿cómo era? str creo que era. Sí, str. Ya, ahí. Y ahí todos los convierte en string. ¿Sí? Este parámetro también es muy útil. ¿Será necesario el de type? Sí puede ser, no es necesario, pero sí puede ser útil en ciertas ocasiones. Por ejemplo, cuando ustedes tienen listas donde los elementos son de distintos tipos de datos y todos esos elementos los quieren escribir en un archivo, entonces les puede enviar... ¿a eso te refieres? Sí, también puedes colocarlo así, pero se ve más chévere como que nombrando el parámetro. Pero bueno, continuando con la idea, esto de aquí es muy útil cuando ustedes quieren transformar todos los elementos de una colección a un mismo tipo de dato. ¿Sí? Es bastante útil en realidad, más que todo cuando quieran escribir. Y si tengo un booleano en una lista de números y quiero convertir todo ese vector a entero, el booleano se vuelve entero también. Lo que había mencionado Víctor, un booleano true representa un 1 y un booleano false representa un 0. Así es, yes. Si te quedó claro, Víctor. True 1, false 0. Ya. Ok, entonces eso con respecto a la función zeros, ¿no? Aquí también ustedes pueden definir el de type. Si se dan cuenta que por defecto, déjenme volver a ejecutar esto, por defecto se define que esta matriz o vector va a tener valores decimales, pero ustedes pueden cambiar eso. Pueden decir, bueno, ahora los quiero enteros. Entonces ahí les muestra un vector o una matriz llena de ceros con un valor de tipo int. ¿Sí? Eso ahí también puede recibir. Ya, pero recuerden, solo vamos a ver vectores. ¿Sí? Así que lo que nos interesa ahora es simplemente np.0 cuando recibe un valor entero. ¿Ya? Luego, pues podemos hablar también de la función random.randint. La función tiene la siguiente sintaxis. np.random.randint. Esto obviamente también retorna un vector y recibe tres parámetros. El primer parámetro va a ser un valor de inicio, el segundo parámetro va a ser un valor de fin y el cuarto parámetro puede ser dos cosas, un valor entero o una tupla. Lo mismo que habíamos visto antes, ¿no? Si es un valor entero, te va a retornar un vector. Y si es una tupla, te va a retornar una matriz. Entonces, ¿qué estoy diciendo en esta sentencia? Que me va a devolver un vector de 5 elementos. Esta es la longitud. Un vector de 5 elementos aleatorios y esos elementos aleatorios van desde el 2 hasta el 9. Pero algo muy importante y a diferencia del randint cuando utilizábamos únicamente en random es que el fin no está incluido. M y N sería el número de fila y columna respectivamente, sí. ¿Ya? Entonces miren, si yo genero esto, me va a dar un vector aleatorio, pero el número 9 no va a estar incluido. ¿Sí? Mucho ojo con esto porque siempre se olvida. Este número de aquí, el fin, no está incluido cuando lo utilizo con vectores. ¿Ya? Ahora, si yo en vez de un número 5 le envío una tupla, le digo, no sé, 2 por 6, entonces eso me va a devolver una matriz. Una matriz de dos filas con 6 columnas, donde todos sus elementos son aleatorios
y varían entre 2 y 9. Chicos, ¿alguna pregunta con respecto a las tres formas de crear un vector? Hay más, como había mencionado, hay muchas más, pero las más usadas son estas. Profesor, tengo una pregunta. Claro. En cuanto a la tupla, ¿y esos valores de la tupla dónde están, en ¿Cómo? dónde están incluidos o no se incluyen? Eh, ya, los valores de la tupla representan las dimensiones. Mira, este número 2 es la cantidad de filas. 1, 2. Este número 6 es la cantidad de columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ya. ¿Sí? Muchas gracias. Listo. Ya. Ok, entonces continuemos. Si no hay más preguntas, vamos a ver operaciones entre vectores. Esto es lo más fuerte de NumPy, chicos. Esto es lo más chévere de NumPy. Entonces no es necesario usar el size. No es necesario. Lo puedes definir al igual que el type. Puedes decir size igual y le mandas la tupla. Pero si quieres verte más chévere, pues envíalo. Si no, simplemente envíale la tupla. ¿Puedes repetir el array, por favor? Puedo repetir el array. Esto de acá. No. A ver, la función array lo que hace es recibir o una lista o una lista de listas. Si recibe una lista, te lo transforma a vector. Y si recibe una lista de listas, te lo transforma a matriz. Básicamente eso. De ahí expliqué un poco ciertas particularidades. De que lo común es que la lista que tú quieras transformar sea de un mismo tipo de dato. En este caso todos son valores enteros, ¿no? Entonces, al hacer la conversión, te transforma a un vector con valores enteros. Pero ¿qué pasa si tienes string? Por ejemplo, un hola. Todos los elementos van a ser transformados a string. ¿Sí? Simplemente eso. Ya tienes datos y los quieres transformar a un vector. En cambio, las dos funciones de acá son cuando no tienes datos, simplemente tienes dimensiones. Lo de aquí es cuando quieres que todos sean ceros y acá cuando quieres tener un vector aleatorio. ¿Sí? ¿No? ¿Repito algo? Gracias. Listo. Entonces, ahora sí vamos a hablar de operaciones entre vectores. Lo que les decía, ¿no? Que esto de aquí es como que lo más importante o lo que más van a usar. Esto es lo clave. Todas las operaciones entre vectores se realizan elemento a elemento. Sí, todos los que ustedes van a utilizar o van a realizar en vectores se realizan de elemento a elemento. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la suma. Si yo defino el vector suma, va a ser igual a v1 más v2. Entonces, ¿cómo funciona esto internamente? Tengo el vector 2, el vector v1 que es 2, 3, 1, 4. Y tengo el vector v2 que es 3, 4, 1, 7. Ya, recuerden que los vectores se representan como una lista, pero los elementos no están separados por comas. Entonces, al hacer la suma de estos dos vectores, ¿qué va a pasar? La operación que estamos realizando, ¿cuál es? La suma. Entonces, esa operación se va a distribuir para cada elemento. Es decir, aquí voy a tener 2 más 3. Luego voy a tener 3 más 4. Luego 1 más 1. Y luego 4 más 7. Es decir, el primer elemento del primer vector se suma con el primer elemento del segundo vector. Eso es 2 más 3. Déjenme utilizar esto. A ver. Ya, ahora sí, ¿no? El primer elemento se suma con el primer elemento y eso es lo que me da aquí. Luego, el segundo elemento se suma con el segundo elemento y eso me está dando aquí. El tercer elemento se suma con el tercer elemento y es lo que me da aquí. El cuarto con el cuarto, aquí. Es decir, la operación que yo estoy realizando se está distribuyendo elemento a elemento. ¿Sí? Entonces, si yo imprimo esto, pues me va a dar un vector que tiene como primer elemento 5, 7,
2 y 11. ¿Sí? Y ese sería mi vector suma. La suma de estos dos vectores. Chicos, ¿se entendió esto de aquí? ¿Os repito algo? Si uno de los dos tiene más elementos, No ¿cómo se sería en puede. ese caso? No se puede. Ahí se le cae. Ya después, cuando se vean matrices, pueden aplicar un concepto que se denomina broadcasting, pero hasta el momento no se puede. Y si tengo vectores de diferente dimensión, el que no tenga cada elemento va a ser tomado como cero. No. No se puede. Ya, entre suma de vectores es necesario, es obligatorio que ambos compartan la misma longitud, la misma cantidad de elementos. ¿Sí? Es obligatorio. Si no, se les va a caer el programa. Pero como les digo, después van a ver que a pesar de esa restricción, el concepto de broadcasting les permite utilizar o operar, por ejemplo, matrices con vectores. Eso se puede hacer. Pero luego verán las restricciones que tienen para hacer eso. ¿Se le puede agregar un elemento en vector? Buena pregunta. O sea, sí hay una función que es np.append para vectores, pero no es muy común hacer eso. ¿Sí? Sí hay una función que hace eso, pero no es muy común. Cuando tienes vectores, la longitud de esos elementos, de esos datos, normalmente no va a cambiar, sino que lo que tú vas a hacer con esos datos es darle algún tipo de tratamiento. ¿Sí? No sé, realizar ciertas operaciones matemáticas, cálculos súper grandes. Obviamente nosotros estamos viendo vectores insignificantes, pero si ya pues, nos ponemos en la vida real, estos datos son grandísimos. Todos estos datos son importados a través de archivos y de ahí se realiza la manipulación de ellos, el tratamiento de esos datos. ¿Ya? Pero de que se puede, se puede. Ok, eso con respecto a la suma y lo mismo sucede con cada operación básica, ¿no? La resta va a comportarse de la misma forma. La multiplicación, asimismo, miren. Si yo tengo el vector multiplicación, tengo B1 por B2. ¿Qué sucede? Lo mismo que habíamos explicado, ¿no? Tenemos los dos vectores, B1 y el vector B2, ¿y qué pasa con la operación que tenemos? Se distribuye a cada elemento. Es decir, el primer elemento del vector B1, el primer elemento del vector B1 se multiplica por el primer elemento del vector B2. El primer elemento del vector B1 por el B2. Y así sucesivamente. Las operaciones se distribuyen. Cualquier operación que ustedes apliquen entre vectores, recuerden que se va a distribuir elemento a elemento. ¿Sí? Asimismo, la potencia, la multiplicación, la división, suma, resta, toda operación. Chicos, ¿alguna pregunta con respecto a operaciones entre vectores? ¿Todo bien? A ver si está todo bien por aquí. Sí. Ok, si no hay preguntas, pues continuamos. Ahora, podemos también realizar operaciones entre vectores y escalares. Por ejemplo, puedes multiplicar un vector por un número. ¿Ya? No sé, tengo el vector B1, voy a definir el vector B3 y digo, o el vector V nomás. Digo, el vector B1 lo voy a multiplicar por 5. Entonces imprimo el vector B y se aplica exactamente lo que habíamos hablado antes. Toda operación se va a distribuir. Es decir, mi vector B1 era el que estaba aquí, que es el mismo que está aquí, ¿no? Este es mi vector B1. ¿Qué operación le estoy aplicando? Una multiplicación por un escalar. Entonces, esa multiplicación por escalar va a afectar a cada uno de los elementos, es decir, se distribuye esa operación. Y al momento de ya, al momento de ya retornar el valor, pues ya te retorna un vector con la operación aplicada, ¿no? 5 y 20. Ya, eso es lo que debería, en teoría, mostrarse.
10, 15, 5 y 20. ¿Sí? Eso es con respecto a la multiplicación de un vector por un número. ¿Ya? Pero también podemos sumar un número a un vector. Ya, no sé, tengo el vector 2. No, el vector... el vector 3. Y yo digo el vector b1 más 10. Entonces, ¿quién es el vector b1? Este que está aquí. Entonces, a ese vector yo le voy a aplicar una operación. Ok, como estoy trabajando con vectores, las operaciones se van a distribuir. Sí, a cada elemento se le aplica la misma operación y luego pues se retorna el vector ya con el resultado. A ver, ejecutemos esto. Ahí están, ¿no? 12, 13, 11 y 14. Sí, eso es con respecto a las operaciones entre vectores y escalares. Asimismo, como se puede sumar, también se puede restar. No hay problema con eso. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Ok, entonces continuemos. A ver, algunas de las funciones útiles, recuerden, estas no son las únicas funciones que existen en NumPy, hay muchísimas más. Sin embargo, estas son las que son más habituales o las que más se usan en la materia. ¿Sí? np.max, obviamente esta función, ¿qué va a hacer? Retornar el valor máximo. ¿Sí? ¿Cuál es su sintaxis? np.max de un vector, que te retorna un valor máximo. np.min, lo mismo, ¿no? Que te retorna un valor mínimo. np.argmax y argmin, estas dos funciones tienen que aprenderlas muy bien. Son sencillas, pero son muy, muy importantes. np.argmax lo que hace es retornar la posición del valor máximo del vector. Retorna posición del valor máximo. ¿Hay algún sitio de consulta? Claro, la documentación. La documentación de NumPy, pero eso está en internet. Pero todas las funciones no se meten en la... O sea, es muy grande eso. Demasiado, demasiado grande. Pero si quieres aprender alguna función nueva, pues luego paso la documentación de NumPy por el grupo ya. Un link. ¿Nos puede Bueno, pasar el archivo Felle de lo que estamos haciendo ahorita? este... mm, mm. A ver, en teoría esta clase es de mi grupo de acompañamiento. Pero, ya. Sí, sí, está bien. Ya mismo les envío por los grupos, ya. A ver, ya pues. Entonces, con respecto a la función, eh, ¿y cómo sé cuál es el argumento max de una matriz? Mm, no te entiendo tu pregunta, Steven. ¿Cómo sé cuál es el argumento max de una matriz? O solo sé cuándo son vectores. ¿A qué te refieres con el argumento? El argumento max. Ya, cuando tú tienes... ya, o sea, creo que te... O sea, tu pregunta es el valor máximo de una matriz, así, o a qué función te refieres. Ya, pero eso es fácil, pues si tienes una matriz, independientemente si estás en primera fila, segunda fila y todo eso, va a tener un valor máximo. Y eso es lo que te va a retornar. ¿Ya? Pero sí hay ciertas particularidades con estas funciones que cambian cuando tienes vectores y cuando tienes matrices. Pero eso todavía no lo puedo explicar. Eso lo voy a explicar el fin de semana. ¿Sí? Porque me iría muy por las ramas en este momento. La clase ahorita es como que solo enfocada en vectores, ¿sí? Ya, entonces como les decía, np.argmax y argmin retornan posiciones, ¿sí? Es como un index, pero busca un elemento en particular. ¿Cuál es ese elemento en particular? El valor máximo o el valor mínimo, ¿sí? Era lo que cuando nosotros teníamos una lista de números 5, 10 y 20, y yo quería encontrar la posición del valor máximo.
¿qué hacíamos? Valor max, utilizo la función max para obtener el valor máximo de la lista. Y luego, ¿qué hago? El índice de la posición máxima, el índice del valor máximo, perdón, va a ser, en mi lista L voy a buscar el valor máximo. Ya, este proceso que está aquí ya lo hace directamente Argmax, pero en vectores. ¿Sí? Ok, lo mismo para argmin, solo que para valor mínimo, ¿no? np.sort. Esta función no modifica el vector. Mucho ojo, porque en listas, cuando ustedes utilizaban sort, esa función directamente modificaba a la variable, es decir, modificaba la lista. Pero en cambio, cuando utilizamos en vectores, sort no modifica el vector, sino que retorna una copia de sus elementos modificados. En este caso, esos elementos van a estar ordenados de menor a mayor. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo el vector B1, que lo tenía por aquí, ya. Si yo tengo ese vector y yo quiero definir el vector B5, np.sort de B1, ¿sí? Y luego imprimo B5. Entonces, B5 va a tener los mismos elementos que B1, solo que estos elementos van a estar ordenados de menor a mayor. ¿Sí? Recuerden, sort retorna un vector. Ahora, si ustedes lo quieren ordenar de mayor a menor, es decir, al revés, creo que aquí también se podía definir reverse igual true. Sí, eso le quería preguntar. Creo que sí, pero al parecer no. No me permiten. Sí, pero creo que sort en lista sí permitía, pero aquí creo que no. Ya, Ajá. si ustedes desean revertirlo, pues no les queda más que hacer un slicing con salto negativo. Y ahí está. ¿Sí? Si ustedes hacen este slicing con salto negativo, ahí ya lo ordenan de mayor a menor. Póngale -1. ¿En dónde? Uy, ya. En vez de reverse. ¿Qué? Esto. Eso ahí. Pero pues, no hizo nada. O F. Ya, bueno, pues entonces eso, ¿no? Si quieren ordenarlo de mayor a menor, utilizan un slicing con saldo negativo, de -1. Luego, argsort. Esta función es muy útil cuando ustedes quieren armar tops o cuando quieren ordenar un vector con respecto a otro. Es muy útil. A ver, tengo un vector B que va a tener estos elementos. ¿Ya? Estos son los elementos del vector B. Ahora, si yo al vector B le aplico argsort, no, aún no. Si yo al vector B le aplico sort del vector B, ¿qué me arroja esto? Me arroja estos mismos elementos ordenados de menor a mayor, ¿no? 22, luego, no, primero sería 18, luego sería 22, ¿cuál más? 35, ¿no? 35, 66 y 74, ¿sí? np.sort del vector es simplemente ordenar sus elementos de menor a mayor. ¿Qué hace argsort? Te retorna un vector con posiciones. A ver, déjenme acordar de dónde a dónde era la búsqueda. A ver, yo buscaba de aquí para acá. A ver, déjenme comprobar porque siempre me olvido de esa parte. Es que argsort hace una búsqueda en el vector ordenado. O al menos así lo recordaba.
Saca el 18 con la posición 2 o no. Sí, algo así. Ya les muestro. Para tenerlo claro, después no los vaya a confundir. Sí. Excelente. ¿Quién fue? Creo que es Steven. Sí, muy bien. Ya, lo que hace esta función es que miren, este es el vector original, este es el vector ordenado de menor a mayor. Ahora, este número que está aquí, este número lo va a buscar en el vector que está acá. ¿Cuál es la posición del 18 en el vector original? 0, 1, 2. Entonces aquí coloca un 2. Luego, ¿cuál es la posición del 22 en el vector original? 0, 1, 2, 3. Aquí coloco un 3. ¿Cuál es la posición del 35? 0, 1. ¿Y cuál es la posición del 66? 0, 1, 2, 3, 4. Y por último el de 74, ¿no? Que es la posición 0. ¿Ya? Esto es lo que retorna arcsort. Un vector de posiciones y estas posiciones representan a los elementos del vector B como si estuvieran ordenados de menor a mayor. Pone los índices de los elementos que están en sort. ¿Sí? Ya. Esta función es bastante útil cuando quieren usar tops. Un top n, un top 5, un top 10, o quieren ordenar un vector con respecto a otro. Ya lo vamos a ver cómo utilizarlo. Sí, incluso hay algunas formulitas ahí para utilizarlo. ¿Ya? Pero esto es lo que hace arcsort. Creo que es la función como que un poquito más complicada de entender, pero es bastante útil. ¿Ya? Y por último la función unique. Esta función recibe un vector con elementos repetidos. ¿Y qué es lo que te retorna? Un nuevo vector con elementos únicos. Cuéntame. Disculpa, Cuéntame. Arthur no recibe nada. Ah, perdón. Sí, arcsort del vector, pues, claro. Sí, es del vector B. Sí, incluso aquí está, por si acaso. ¿Sí? Arcsort del vector B. Ya, lo que les decía de unique era que eliminaba los elementos repetidos de un vector. Y eso lo retornaba. Sí, más o menos. Algo así hace unique. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo súper rápido. Con el vector no tienen elementos repetidos. Vamos a utilizar este vector. Lo voy a modificar. Este es el vector B7. Ya, entonces si yo imprimo B7, o no, np.unique de B7, entonces me va a devolver un nuevo vector, aunque aquí escribí mal el print. Ahí sí. Me va a devolver un nuevo vector con los elementos únicos de este de aquí. ¿Sí? Los elementos únicos. No van a haber elementos repetidos. ¿Ya? Unique también es bastante útil. No recuerdo si también era ordenados, pero yo no me confiaría de eso, porque también puedes aplicar unique a vectores con strings. Entonces, ya pues, no le prestaría mucha atención a eso. ¿Sí? Lo único que te importa de unique es que te elimina los elementos repetidos. Ya, ahora sí, vamos a resolver los primeros ejercicios y aquí en estos ejercicios vamos a explicar un concepto muy importante que se utiliza tanto en vectores como en matrices, que es la indexación booleana. Ya, a ver, miren, como tema 1 tenemos estos dos vectores, nombres y edades. Ambos vectores son paralelos. ¿Sí? Entonces, como primer ejercicio me dice, muestre por pantalla las personas mayores de edad. A ver, esos que ya vieron indexación booleana, ¿cómo sería? ¿Cómo muestro por pantalla las personas mayores de edad?
Confirmen. ¿No? Hacer una variable que sea vector booleano y de ahí poner que edades sea mayor o igual a 18. Bien. Y de ahí ya saca algo. Ahí saca ya de cada uno si es que es verdadero. Claro, ahí construyó el vector booleano, pero faltó indexar. Exacto, Josué. Ya he entendido bastante bien indexación booleana. Ya, a ver chicos, miren, indexación booleana consiste en indexar un vector booleano en otro. ¿Sí? Ese vector booleano se va a construir a partir de condiciones del problema. Ya, a ese vector booleano normalmente se le escribe como vbool o yo le denomino también máscara. Sí, de cualquiera de las formas es lo mismo, es una simple variable. Ahora, ¿cómo sirve un vector booleano? A ver, miren, ¿qué condición nosotros tenemos aquí? Que las edades de las personas tienen que ser mayores o iguales que 18. Entonces, si yo escribo el vector edades mayor o igual que 18, ¿qué operación estoy haciendo aquí? Una operación de comparación. Y como habíamos visto hace un momento, toda operación con vectores, ¿cómo es? Elemento a elemento, ¿sí o no? Entonces, si yo tengo el vector de edades, que es este que está aquí, yo tengo este vector de edades, ya, este de aquí es mi vector de edades, y a ese vector yo le voy a decir que ese vector es mayor o igual que 18. Ahora, como habíamos dicho, la operación se va a distribuir elemento a elemento. Entonces, esto que está aquí se distribuye elemento a elemento. Sí, se hace una comparación con cada uno de los elementos del vector. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es edades, el vector edades, mayor o igual que 18. Ahora, luego, esa operación se va a distribuir elemento a elemento. ¿Y qué sucede después? Pues me retorna un valor booleano. ¿Cuál es el valor booleano que está aquí? True. Luego, true. Luego, false. Luego, true, false y false. Pues, a ver, se puede aplicar diferente, Claro, equivalencia y cualquier todo eso. operador relacional. Ah, ya. ¿Sí? Sea mayor o igual, el mayor, menor, menor o igual, equivalencia, distinto que. Cualquiera de esos ustedes lo pueden aplicar para construir un vector booleano. Recuerden, son los operadores relacionales. ¿Ok? Y esto que está aquí es el resultado de esta operación. Un nuevo vector donde cada elemento es un valor booleano. Y este vector siempre va a ser paralelo al vector que está involucrado en la condición. Siempre va a ser paralelo, porque si ustedes pueden ver, cada elemento se corresponde con otro. ¿Sí o no? El 12 con el false, 17 false. Y siempre va a ir verificando uno por uno, ¿verdad? Sí, toda operación es elemento a elemento, Carlos. Ya, todo. Entonces se verifica y este es el resultado. Lo podemos comprobar. Print edades mayor o igual que 18. Ya, y ahí me retorna. True, true, false, true, false, false. Chicos, ¿se entendió cómo se construye un vector booleano? Os repito algo. Claro, claro. Aún no terminamos, Escobar. Steven creo que es, ¿no? Si quiero que me vuelva. Sí, aún no terminamos. Simplemente estoy construyendo el vector. Hasta aquí, chicos, todo claro. Esa es la forma de hacer las comparaciones. Eh, sí, por decirlo así, sí. Para que se entienda mejor, sí. Pero más o menos eso es lo que se hace internamente, ¿no? La operación se distribuye elemento a elemento y pues y te da un resultado. ¿Ya? Ok, entonces,
Listo. A este vector booleano nosotros lo vamos a denominar bbool, como les decían antes, o máscara. Vamos a denominarlo bbool por esta ocasión. ¿Ya? Ese vector booleano se debe indexar en el vector del cual tú quieras obtener datos. ¿Qué vector sería ese? ¿Qué es lo que yo quiero obtener? Nombre, ¿sí o no? Entonces, ¿en qué vector yo tengo que indexar? En el que yo quiero obtener datos, es decir, en el vector nombres. Si en el vector nombres yo lo indexo en el vector bbool, a esto de aquí se le denomina indexación booleana. ¿Sí? Y esto te va a retornar un nuevo vector. Ya vamos a explicar qué va a contener ese vector y cómo se realiza esta operación booleana. Esta indexación booleana, perdón. Entonces, miren, yo tengo el vector nombres, que es el siguiente. Tengo este vector nombres. A ver, esto aquí necesito que les quede claro porque también les va a servir en matrices. Luego, tengo el vector bbool, que tiene lo que está aquí, ¿no? El vector booleano. Como pueden ver, tanto el vector nombres como el vector booleano son paralelos. ¿Por qué? Porque a partir de quién construí el vector booleano, a partir del vector de edades. Y el vector de edades ya era paralelo al vector de nombres. ¿Sí? Tienen que fijarse en eso, ¿no? No pueden indexar un vector booleano que no sea paralelo a un vector, porque eso les va a dar un error. ¿Sí? En este caso, el vector nombres es paralelo al vector booleano. ¿Por qué? Porque construí el vector booleano a partir del vector de edades. Y el vector de edades ya era paralelo a nombres. Sí, es un poquito engorroso esa parte, pero creo que se puede entender, ¿no? Luego, ¿qué sucede cuando hacemos nombres indexado en bbool? Aquí se realiza una comparación. Entonces, en los elementos que coincidan con un valor true, esos elementos son los que se extraen. Es decir, Javier coincide con un valor true, entonces esto lo extraigo. José también coincide con un valor true. Andrea coincide con un valor false, entonces eso no lo obtengo. Carol sí coincide con true. Max no y Alexander tampoco. Entonces, ¿cuáles son los elementos de mi vector B? Simplemente van a ser estos de aquí. ¿Sí? Javier, José y Carol. Que si ustedes pueden verificar, Javier tenía 21, José 24 y Carol 20. Los demás eran menores de edades. Y aquí yo tengo los nombres de las personas mayores de edad. A ver chicos, confirmen. ¿Lo entendieron? Repito algo. Esto ya nos evita hacer el index en el for y todo lo que tenemos que hacer en la lista porque es ese tipo de datos. Sí, así es. Lo puedes hacer en una sola sentencia, te evitas hacer un for, por posiciones, hacer una indexación, verificar si la edad asociada a esa persona es mayor y luego agregar con append a una lista. Todo ese proceso te lo ahorra con dos simples líneas que pueden ser reducidas a una. A ver, Profesor, ¿y chicos. este proceso solamente se puede hacer con vectores? No, también con matrices, aunque no es muy común, pero se puede hacer con matrices. Ok. Otra cosa, profesor, ¿y si yo no quisiera los valores por true, sino por false? No quisiera los valores por true, sino por false. Ahí cambia usted la O sea, condición. no quisiera para que sean mayores de edad, sino los menores. Ya, por eso, ahí usted tiene que cambiar la condición. Si quieres mayores iguales que 18, los haces así, ¿no? Pero si quieres menores que 18, ahí ya cambia todo esto. Ah, ok. ¿Sí? Cambias la condición. ¿Ya? ¿Ninguna otra pregunta, chicos? ¿Sí les quedó claro? Ok, entonces
Continuemos. ¿Sí? Si yo imprimo el vector b, voy a obtener los datos que les acabo de mencionar. O sea que index bool siempre me va a retornar el verdadero. Sí, siempre el verdadero. Esa es la idea. Tienes Javier, José y Carlos. ¿Ya? Este es el proceso interno. Pero la solución en realidad simplemente es esto. Estos dos. Ya. Creo que nada más de este, ¿no? Ya ahí estarían los nombres, ¿no? Los nombres de las personas con mayor, que son mayores de edad. Ahora, muestre por pantalla cuántas personas son mayores de edad. ¿Cómo haríamos eso? Ya no me preguntan cuáles, sino cuántas. Length. Sí, length es una solución. Size es otra. Sin embargo, en este de aquí voy a explicarles un concepto. Miren, cuando yo tengo un vector booleano, ese vector booleano tenía esta estructura. Ya, esto de aquí les va a servir, aunque para esto lo pueden resolver de otra forma. Esto de aquí lo pueden resolver, perdón, este de aquí la pueden resolver de otra forma, pero lo voy a resolver de esta manera para explicar una parte. Cuando ustedes tienen un vector booleano, ese vector booleano, como les había mencionado al inicio, un valor true también puede representar ¿qué valor? Un true puede representar otro valor numérico. ¿Cuál es? Un 1. ¿Sí? Todo valor true también puede ser representado mediante un 1. Y todo valor false mediante un 0. Entonces, si ustedes tienen un vector booleano y le aplican np.sum al vector booleano, lo que van a obtener es la cantidad de elementos que cumplieron con la condición del vector booleano. ¿Sí? Esto de aquí es bastante útil. En este caso no, porque nos servía simplemente un length, pero en otros casos es muy útil. Si ustedes suman los elementos que están aquí, ¿cuántos nos va a dar? Simplemente 3. ¿Sí o no? 1, 2, 3. Y coincide o no coincide con la cantidad de elementos que cumplieron con la condición. ¿Sí? Es como contar la cantidad de trues. ¿Sí o no? Porque los demás son false, son 0. Entonces no suman nada. Claro, Isa, se puede recorrer, no es lo usual, pero se puede recorrer. Ya mismo hablamos de iteración, ¿ya? Pero sí se puede hacer. Chicos, entonces miren, los voy a dejar aquí anotado. np.sum de un vector booleano retorna la cantidad de elementos que cumplen la condición del vector booleano. ¿Sí? Pilas con eso. Pero como les digo, esto también se podía resolver con un simple print length del vector b, que era el que habíamos obtenido acá. ¿Sí? Y ahí está el número 3, ¿no? Ahora, pida al usuario un rango de edades y muestre por pantalla las personas que se encuentran en ese rango. Ok, por ejemplo, voy a pedir un inicio. No voy a validar, o sea, deberían validar, pero yo no lo voy a validar porque todos sabemos cómo validar un número entero, ¿no? Entonces, para no perder mucho tiempo ahí, ingrese un... O no, incluso lo voy a pedir en un simple input. Ingrese el rango de edades. Lo voy a colocar ahí separado por un guión. A este rango le aplico un split por el guión y obtengo dos valores. Uno de inicio y uno de fin. A esos dos valores le tengo que aplicar su respectivo casting. Ya, a ver. Entonces, cuando nosotros llamemos, ejecutemos, pero en el programa yo le envío, no sé, 10-15. Entonces, input lo va a registrar como un string. La función split, ¿qué va a hacer?
va a convertir ese string en una lista de cuántos elementos, en este caso de 2 elementos. ¿Sí? Ahora, el primer elemento se va a asignar a la variable inicio y el segundo elemento se va a asignar a la variable fin. Es decir, aquí estamos realizando un desempaquetado o una asignación múltiple. Y luego en esta sentencia pues simplemente estoy actualizando. Inicio lo transforma entero y fin también lo transforma entero. ¿Sí? Eso es lo único que he hecho hasta ahora. Ok chicos, ya teniendo el inicio y el fin, ¿cómo pueden obtener los nombres de las personas en un rango determinado? ¿Cómo creen que podrían hacer eso? Rand int. No entiendo por qué rand int. Recorrer con for. No, eso es lo que no se tiene que hacer con NumPy. O sea, se puede, pero no es lo correcto porque lo normal es utilizar indexaciones booleanas. Con dos condiciones. A ver, sí se tiene que utilizar un vector booleano y también se tienen que utilizar dos condiciones. Y aquí viene una parte muy importante. ¿Cómo planteamos dos condiciones para un vector booleano? ¿Cómo sería? A ver, voy a definir al vector bbool y voy a decir, bueno, el vector de edades mayor o igual que inicio y el vector de edades menor o igual que fin. ¿Sí o no? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Qué dicen? Sí está bien, ¿verdad? Sí, tiene sentido, pero no está bien. ¿Ya? Tiene sentido, pero no está bien. Cuando ustedes quieren plantear más de una condición, tienen que utilizar lo siguiente. Cada condición la escriben entre paréntesis y para unirlos con un AND colocan el ampersand. ¿Sí? Este simbolito que está aquí, está. Este simbolito representa un AND y la barrita representa un OR. ¿Pero cómo se llama ese símbolo raro? Ampersand, creo, algo así. No sé si es que sea la pronunciación correcta, pero algo así creo que es. Eso no era para hacer. Sí, pero también funciona aquí. ¿Ya? Tienen que hacerlo así. Si ustedes quieren crear un vector booleano con más de una condición, tienen que unir cada condición, ya sea con este operador o con este operador. ¿Sí? Y ustedes lo pueden comprobar, miren. Vector bbool. Ya recuerden que el vector de edades es el que está aquí. Entonces yo voy a enviar, ¿qué rango? Voy a enviar entre 20 y 22. ¿Sí? Entonces, ¿cuál debería ser el vector booleano que me muestre? Sí lo imprimí, ¿no? Sí. ¿Qué elementos debería tener el vector booleano si yo le envío de 20 a 22? No, porque es el vector booleano, cuidado. No he hecho indexaciones todavía. O sea, sería true, false. Ajá, true, false, false, true, false, false. ¿Sí? Recuerden, el vector booleano es simplemente un vector con elementos booleanos. Entonces, si yo envío esto, ahí me muestra, ¿no? Recuerden, el rango de edades que yo ingresé es de 20 a 22. Entonces, ¿qué elementos de aquí están entre 20 y 22? Este de aquí, true. Este de aquí no está entre 20 y 22, false. El 15, false. El 20, sí, true. Y los dos que quedan, pues tampoco, false, false. ¿Sí? De esa manera he construido un vector booleano de más de una condición. ¿Sí? El end.
O Se sea, cae. error. Sí, se cae, mira. Ingreso de 20 a 22 y ahí te dice. Sí, no es permitido. Ya, mucho cuidado con eso porque también se suelen... ¿Y qué pasaría si pongo la condición de inicio de edades y eso, que sea menor igual, no sirve tampoco? No, tampoco puedes ponerlo de inicio, menor o igual que edades, menor o igual que fin. A eso te referías, ¿no? Ah, sí. Ya, no, eso tampoco se puede. Ya, recuerden, toda condición la tienen que separar entre paréntesis y unirla con el operador más adecuado. Si es un AND, pues utilizan ese, si es un OR, utilizan la barrita que les había dicho. ¿Y cómo haría para que muestre un vector booleano, pero con 1 y 0? Es que por defecto, cuando tú imprimes algo, si Python detecta que eso es true, entonces al momento de mostrarse por consola, te lo va a mostrar como verdadero, o sea, como true, false, ¿ya? Pero en la práctica, ya dentro, internamente, si tú intentas operar con ese vector algún tipo de operación matemática, por ejemplo, aquí, la suma, si intentas sumar, entonces cada uno de esos true, false son convertidos a unos y ceros. Y con ellos, pues, operas. Sí, pero no creo que tenga mucho sentido que... O sea, no sé para qué quisieras imprimir un 1 y 0, pero quizás con un where, pero ya pues. Entonces, a ver, ya teniendo el vector booleano, ¿qué tendríamos que hacer, chicos? Esto es lo más difícil. Si construyes el vector booleano ya tienes todo. ¿Qué quiero obtener? Vamos, ¿qué es lo que yo quiero obtener? Nombres, ¿sí o no? Entonces, ¿en dónde lo tengo que indexar? En el vector de nombres. ¿Sí? Y aquí coloco nombres del rango. ¿Ya? Y yo imprimo nombres del rango y voy a enviarle entre 20 y 22. Y ahí me coloca Javier y Carol porque eran los únicos que están en ese rango. A ver, wait. Javier y Carol. Sí, sí, está bien porque José está en 24. Sí, solo Javier y Carol. Chicos, hasta aquí se va entendiendo indexación booleana. Confirmen. Ya. ¿No tienen ninguna duda? Ok. Listo, chicos. Entonces, recuerden que tengo un curso paralelo al semestre. Pilas. Si están interesados, pues me pueden escribir, ¿ya? Ya di archivos y esta es la primera clase de NumPy. El fin de semana veremos matrices. A ver. Perdón. O sea, ¿cuándo dio el curso? Mi curso empezó el viernes pasado. O sea, sí, el viernes que pasó. Ese viernes di una clase como de 3 horas de diccionario anidados. El domingo di clase de archivos con diccionarios. Y hoy día, pues NumPy. Andrea, ¿a qué grupos? ¿Los grupos generales de consultas? O ya, a los generales, escríbeme o déjame pasarte el link, ¿ya? Este aquí es de Pokémon, esto es de matrices, es chévere. Pero esto sería para la siguiente semana. A ver.
Claro, es lo que acaba de mencionar Andrea, que tengo un curso de acompañamiento y... No, todavía no se acabó la clase. Estamos de largo todavía. Todavía tenemos que hacer un ejercicio de examen. Solo que estoy compartiendo el link. Ah, ya no, este curso ya está lleno. A ver, este es el canal general, pero en ese ya no hay espacio. En el secundario todavía hay. Ya recuerden, ahí pueden hacer cualquier consulta que tengan o comparto yo también información de la materia. Ahí está el grupo igual. Ok, entonces continuemos con los ejercicios. A ver, muestre por pantalla las personas ordenadas de acuerdo a su edad. ¿Ya? Muestre por pantalla las personas ordenadas de acuerdo a su edad. Nada que ver, todo profesional, Gerson. ¿Ya? ¿Cómo haríamos esto, chicos? ¿Cómo ordenamos un vector a partir de otro? Porque tengo que ordenar el vector de nombres a partir del vector de edades. Y esto tiene que ser de menor a mayor. ¿Con qué función me podría me podría apoyar, chicos? Sort. Sí, podría ser, pero hay una que es más útil. ¿Ya? Esto de aquí es súper mecánico, chicos. Arcsort. ¿Sí? Para ordenar un vector a partir de otro, utilicen arcsort. Incluso yo tenía... A ver, déjenme ver. Ejercicios... Ahí está. Ya, después les paso este PY, donde tengo especificado las cosas más comunes. Por ejemplo, ordenar un vector con respecto a otro y ahí tengo como que una formulita. Seleccionar elementos que cumplen con una condición, esto es vector booleano. Realizar un top n, esas son las cositas que más les piden. Más tarde les envío esto, igual esto es lo que vamos a ver ahora, ¿no? A ver, para ordenar un vector con respecto a otro, normalmente tenemos que utilizar un vector numérico. En este caso es el vector de edades, ¿no? Entonces, ese le voy a enviar, el vector de edades. ¿Qué me retorna arcsort? Un vector de índices. Esos índices van a ser las posiciones de los elementos de este vector como si estuvieran ordenados de menor a mayor. ¿Qué hago después? Simplemente nombres ordenados. ¿A qué va a ser igual? Al vector de nombres indexado en índices. Como les había mencionado antes, la función arcsort me retorna un vector de posiciones, un vector de índices. Yo puedo hacer indexación booleana cuando tengo un vector booleano, pero también puedo hacer una indexación con vectores cuyos elementos representan índices. ¿Sí? Por ejemplo, el vector de índices, no sé, es el siguiente. 0, no es 0, pongamos 2, el 4, 0, 1, 3. Supongamos que este es el vector de índices. Cada elemento representa una posición. Ese vector lo vas a indexar en nombres y te retorna lo que necesitas. Miren. Entonces voy a colocar aquí edades ordenadas y para ordenar el vector de edades simplemente voy a utilizar la función sort. ¿Ya? Simplemente para imprimir ambos vectores y que se vea. Ya, por ejemplo, miren aquí. Aquí tengo la lista, perdón, el vector de edades y aquí tengo, ¿qué hablo? El vector de nombres y tengo el vector de edades. Pero ambos vectores están ordenados de menor a mayor. Como ustedes pueden ver, los vectores originales, Max era el que tenía la menor edad. Y aquí lo tengo como el primero, ¿no? Luego, ¿qué más? Andrea es la que le sigue con 15. Y ahí está, Andrea con 15. ¿Sí? Alexander con 17, Alexander con 17 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, lo único que hicimos es esto. Utilizar arcsort
en el vector de edades, eso me va a retornar un vector de posiciones y ese vector de posiciones lo indexo en el vector del cual yo quiero ordenar. ¿Sí? De esta manera estoy ordenando el vector nombres a partir del vector de edades. Es simplemente con estas dos líneas. Ya, lo de acá es para mostrar por pantalla. ¿Sí? Y de esa forma se ordena un vector a partir de otro. Simplemente con argsort y una indexación. Ya, ahora sí, el top. Muestre por pantalla el top 3 de personas de acuerdo a su edad, de mayor a menor. Así es, Gerson, solamente con una función, una indexación y ya está. Ya, a ver, muestre por pantalla el top 3 de personas de acuerdo a su edad. ¿Cómo hacemos un top? Con NumPy. ¿Nadie? ¿No? Ya, para hacer un top es muy similar a ordenar un vector con respecto a otro. Lo único que va a cambiar es esto, miren. Vamos a crear un vector de índices. Esto es mecánico, así que siempre se va a cumplir. Si ustedes lo entienden esta vez, ya les va a servir para cualquier ejercicio. Vamos a utilizar la función argsort y le vamos a enviar a un vector numérico. En este caso quiero un top 3 de personas de acuerdo a su edad. Entonces, el top va a estar basado en las edades. Ahora, la única diferencia con esta solución y con la de acá es esto que está aquí. Imprimimos las últimas tres. Ajá. Argsort, ¿cómo ordena? O sea, retorna las posiciones, pero de los elementos ordenados, de menor a mayor o mayor a menor. Menor a mayor. Menor a mayor, no es decir, ascendente. Entonces, como me piden de mayor a menor, voy a hacer lo siguiente. Primero, revierto. Y luego, obtengo las tres primeras posiciones. ¿Por qué? Porque me piden un top 3. Si me piden un top 5, las 5 primeras. Si me piden un top 10, las 10 primeras. Y ya está. Con ese vector, lo único que hacen es print nombres indexados en ese vector. Y de ahí ya les muestra las tres personas con mayores edades. ¿Ya? Como ustedes pueden ver aquí, José es el que tiene más edad, que es el 24. Por eso está José primero. Luego Javier tiene 21. Javier. Y luego Carol, que tiene 20. Claro. Y este sería el top 3. Vamos a imprimir mensajes para saber qué es lo que se está mostrando. Print Steven. Pero ¿por qué la coma? Ahí sí no entendí. Para una matriz. Me mareé. ¿Pero por qué la tupla de 3,1? No, es que indexación booleana en matrices va a cambiar un poco. ¿Ya? Sí, indexación booleana en matrices va a cambiarte un poco. A ver, chicos, entonces recuerden, para crear un top es simplemente esto. Argsort, revertimos si es que el top es de mayor a menor o lo dejamos igual si el top es de menor a mayor. ¿Sí? Esto depende de si es mayor a menor o menor a mayor. Ya. Y esta indexación de aquí, este slicing, va a depender de la cantidad de elementos del top. En este caso es un top 3. ¿Sí? ¿Y ya está? No hay ninguna pregunta, chicos. Ya estas tres preguntitas son un poquito más complicadas. Así que mucha atención a ellas. Confirmen, ¿todo bien? No sé si es que o se entendió todo o no se entendió nada.
Esperemos que se haya entendido todo. Ok. Ya, ahora vamos al tema 2. En este tema 2 nosotros tenemos un vector de gasolineras, un vector de ciudades a la que pertenece cada gasolinera, por ejemplo. Primax Alborada le pertenece a Quito. Los Ríos le pertenece a Cuenca. Móvil Cumbayá de nuevo a Quito y así sucesivamente. Y los precios pues son paralelos también a los de gasolineras, ¿no? Primax tiene un precio de 0.4 por galón, Los Ríos de 0.7 y así sucesivamente. Entonces, estos tres vectores son paralelos. ¿Sí? Los tres vectores son paralelos. Ahora, ¿qué me pide? Muestre por pantalla las ciudades, sin repetir, cuyo precio supere al promedio. Aunque aquí no tendría mucho sentido que sean las ciudades. Déjenme ver si es que la formulo de otra forma. Sí, vamos a colocar esto, miren. Muestre por pantalla no las ciudades, sino las gasolineras. Ya, ahí sí. Pero puede pasar esos vectores por grupo. Claro. Pero, ya los pasé, Ya. Ok, entonces, muestre por pantalla las gasolineras cuyo precio superan al promedio. ¿Cómo hacemos eso, chicos? Como el ejercicio de mayor o igual a 18. Sacamos el promedio y lo distribuimos. ¿Cómo obtenemos el promedio de un vector? Habrá una función. Sí, hay una función. No la puse. Creo que me olvidé. np.min, algo así. Ya, np.min. Este da el promedio. Y aquí lo coloco. Me había olvidado de colocarla. A ver, retorna retorna el promedio de los valores del vector. ¿Ya? Entonces, directamente yo puedo calcular el promedio de precios. Entonces, promedio va a ser igual np.min del vector de precios. ¿Ya? Si yo imprimo esto, pues obviamente eso va a tener un valor flotante. Y ahí está. Ya tengo el promedio. Ahora, ¿qué tengo que hacer con ese promedio? Lo distribuimos para cada elemento. ¿De qué elemento? ¿De qué vector? De precios que tienen que ser mayor al promedio. Exacto. Vamos a escribir nuestro vector booleano. ¿Cuál es la condición? No hay que hacer una condición. Exacto. ¿Cuál es la condición? Que el vector de precio supere el promedio. ¿Sí? Esa sería la condición. Ahora vamos a imprimir entonces las gasolineras. ¿Qué quiero obtener? Los nombres de las gasolineras. Entonces, en ese vector vamos a hacer la indexación del vector booleano. ¿Sí? Entonces yo ingreso esto. Y ahí está. Estas son las gasolineras cuyo precio superan al promedio. Retorna el promedio de los valores de un vector, María. ¿Sí? Simplemente te retorna un promedio. Suma esto y lo divide para la cantidad de elementos. Y eso te retorna. ¿Ya? Entonces recuerden, esta fue una indexación bastante básica. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero obtener las ciudades
a las que pertenecen estas gasolineras, ¿no? Las que superan el promedio. ¿Cómo obtengo las ciudades a las que pertenecen las gasolineras que superan al promedio? Cuyo precio supera el promedio. ¿Qué haría? Indexemos gasolineras en Bebol. Aguanta, ¿cómo? Gasolineras en Bebol. Primero se haría la condición. Ya, pero la condición ya la tengo. Bebol. Ah, ya. Sí. Entonces sí se De indexaría en ciudades, ciudades. Sería, ¿qué quiero obtener? En el vector de ciudades voy a indexar el vector booleano. ¿Sí? Pero. Ya, cuidado, Steven. Si tú indexas gasolineras en Bebool, ese vector ya te va a dar un vector de strings. Y si tú indexas ese vector de strings en otro, ahí se destruye. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos las gasolineras que cumplieron con esta condición. ¿Cuál es la condición? Que su precio fue mayor al promedio. ¿Sí? Repito, lo que estamos obteniendo aquí es las gasolineras que cumplen con la condición del vector booleano. ¿Cuál es esa condición? Que sus precios sean mayores al promedio. Ahora, acá, ¿qué estamos obteniendo? Las ciudades que cumplen con esta condición. Es decir, que sus gasolineras tengan un precio superior al promedio. ¿Sí? Y en este caso tengo Quito, Ambato, Quito, Ambato. Ahora, si yo quiero que esas ciudades no se repitan, ¿cómo hago? Usar unique. Exacto. Entonces aquí yo voy a decir ciudades cumplen va a ser igual a este vector que les acabo de mencionar, ¿no? Y ahora, ¿cómo transformo ese vector a un vector de elementos únicos? np.unique. Y ahora imprimo ciudades y ahí vamos a ver. Hace un momento me había mostrado Quito y otra ciudad y estaban repetidas. Ahora ya simplemente me muestra Ambato y Quito, sin repetir. ¿Sí? Romina, son paralelas. Sí son paralelas, solo que como este string ocupa más espacio que este valor chiquito, pues se ve como que si no, pero sí son paralelas. Si no, me hubiera arrojado algún tipo de error aquí. ¿Ya? Por si acaso, Romina. Pero recuerda, para hacer todo esto que está aquí, los vectores tienen que ser paralelos. Si no, te va a arrojar algún error. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, con esto de aquí, ¿qué obtuvimos? Gasolineras cuyo precio sea superior al promedio. Romina, ¿sí le quedó claro lo que dije con respecto a los vectores? Aquí que obtuvimos ciudades a las que pertenece cada gasolinera. Ciudades únicas del vector anterior. Y ya está. ¿Sí? Ahora, vamos con el segundo. ¿No tienen ninguna pregunta con esta solución? O sea, hicimos más de lo que nos pidieron. El ejercicio en teoría debería haber terminado aquí, pero le agregamos esto. ¿Ya? Ahora, aquí es un poquito más complicado. Me dice, muestre qué gasolineras, o sea, los nombres de las gasolineras de Quito, que tienen un precio superior al precio promedio de las gasolineras de Cuenca. Ya, lo más complicado de NumPy son estas cosas, las preguntas. Si ustedes entienden la pregunta, chévere, la solución siempre es no, o sea, siempre es pequeña en comparación con otro tipo de ejercicios. ¿Ya? Sí, eso es lo más complicado, entender la pregunta. Vamos, intenten interpretar lo que les pide.
¿Cómo empezarían eso, chicos? Sacando el promedio de las gasolineras de Quito, del precio, el precio promedio de las gasolineras de Cuenca. Ok. ¿Cómo obtendríamos el precio promedio de las gasolineras de Cuenca, chicos? O sea, yo siento que primero tenemos que establecer cuáles son las gasolineras de Cuenca. Exacto, muy bien. Porque todas están en una misma. En un mismo vector, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo obtenemos? Es importante eso lo que acaba de decir la compañera, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es obtener los precios de las gasolineras de Quito. Perdón, de Cuenca, que hablo. ¿Ya? Eso sería lo primero, ¿no? ¿Cómo obtenemos los precios de las gasolineras de Cuenca? ¿Cómo sería, chicos? Un vector booleano. Claro, un vector booleano. ¿Cuál es la condición? Igual la cuenta. Exacto. ¿Sí? Podemos decir, un vector booleano va a ser igual a mi vector ciudades. ¿La condición cuál es? Que sea de Cuenca. Entonces, ciudad tiene que ser igual a Cuenca. ¿Ya? Y luego, los precios de la ciudad de Cuenca, ¿cuál va a ser? En el vector precios, indexo el vector booleano. Chicos, ¿hasta aquí todos me siguen? ¿O se me perdieron? Confirmen. Con esto que estoy obteniendo, un vector booleano que tiene false, true, false, true, false, true y todos los de aquí false. ¿Sí o no? Y con ese vector booleano, con este vector booleano, lo estoy indexando en los precios. Es decir, me va a dar los precios que cumplen con esta condición. ¿Cuál es la condición? Que la ciudad sea Cuenca. ¿Sí? Tienen que interpretarlo. Si al interpretar lo que están escribiendo tiene sentido, es decir, cumple con lo que quieren obtener, pues probablemente esté bien, ¿no? Que estamos obteniendo los precios que cumplen con esta condición. ¿Cuál es la condición? Que la ciudad sea Cuenca. Sí, Carla, casi nunca se trabaja con for. Aunque acá abajo lo vamos a hacer. Ya les voy a dar una pista. Pero sí, casi nunca. Pero sí se puede. Sí se puede. Pero aún no terminamos, pues chicos. Recién tenemos los precios de las gasolineras de Cuenca. ¿Qué hacemos con esos precios? El promedio, ahí sí. Exacto. El promedio de Cuenca, ¿no? ¿Cómo sería? np.min del vector precios Cuenca. ¿Ya? Una vez obtuvimos, el promedio, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería el siguiente paso? Otro vector booleano. ¿Y cuál sería esa condición? Que sea... Precio de Cuenca superior al promedio. A ver, precios de Cuenca superior al promedio. Ya, pero recuerden que, miren, me dicen, muestre qué gasolineras de Quito tienen un precio superior de Quito, precio superior al promedio de las gasolineras de Cuenca. Exacto. El segundo paso sería obtener los precios de las gasolineras de Quito. ¿Cómo obtenemos los precios de las gasolineras de Quito? Exactamente, con lo mismo que hicimos aquí. Vamos a establecer un vector booleano 2 que va a ser el vector ciudades equivalente a Quito. ¿Sí? Y ahora voy a obtener los precios de Quito. Vector de precios indexado en el vector booleano 2. Chicos, ¿sí me siguen hasta aquí? Sí, Emily, sí lo voy a pasar. ¿Sí? Ahí obtuvimos los precios de las gasolineras de Quito. ¿Creen que también me conviene obtener los nombres de las gasolineras de Quito? ¿Sí o no? Sí, porque dice que muestra las gasolineras, entonces también Exacto. muestra los nombres.
Entonces vamos a obtener los precios y los nombres de las gasolineras de Quito. ¿Cómo obtendría los nombres, chicos? Sí, De gasolineras con alguna. sería, ¿en qué quiero obtener? Nombres de ciudades. ¿Qué le voy a enviar? Un vector booleano. ¿Cuál es la condición de ese vector booleano? Que sea de Quito. Gasolineras, Quito. ¿Ya? Es decir, voy a obtener ciudades. ¿Qué hablo? No ciudades, sino gasolineras. Ahí sí. Voy a obtener gasolineras que cumplan con esta condición. ¿Cuál es la condición? Que la ciudad sea Quito. ¿Sí? Y ahí ya tengo los precios de Quito y los precios de las gasolineras. ¿Qué dicen? ¿Ambos son paralelos, sí o no? Sí, no, no se puede afirmar nada. Sí lo son. Sí, sí son. ¿Ok? Cuando indexan el mismo vector booleano, escúchenlo, cuando indexan el mismo vector booleano en dos vectores que son paralelos, el resultado son dos vectores paralelos. Es como que se aplica una transitividad. ¿Ya? Entonces, precios Quito es paralelo a las gasolineras de Quito. Ahora, ¿qué más puedo hacer con eso? Después de eso, ¿qué podría hacer? Hacer la condición para saber si la gasolinera de Quito superior al promedio de las gasolineras de Cuenca. Exacto, muy bien. Ahora, ya puedo establecer un vector booleano 3. ¿Cuál sería? Que los precios de las gasolineras de Quito sean superiores al promedio de Cuenca. ¿Sí? Los precios de las gasolineras de Quito sean superiores al promedio de Cuenca. Luego, con ese vector booleano, ¿dónde lo voy a indexar? Gasolineras de Quito. Exacto. En gasolineras Quito. Y ahí obtuve lo que necesitaba, lo que me pedía el problema. Y ya está, pasamos de FP. Buenas noches. A ver, chicos, confirmen. ¿Se pudo? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Algo que quieran que repita? Ahí terminó. Este ejercicio es de los más complicaditos que les pueden poner, porque está bastante rebuscado. ¿Sí? Normalmente siempre se resuelve con un solo vector booleano o con máximo dos. Pero bueno, pues aquí se armaron tres. Lo que dice aquí. Del 2 más que todo, o sea. De este Porque 2. será. Aquí. Ah, ya, o sea, en general. A ver, lo que hicimos en este ejercicio 2. Bueno, ¿qué me pedían en este ejercicio? Muestre qué gasolineras de Quito tienen un precio superior al promedio de las gasolineras de Cuenca. Entonces, en este caso lo separamos en dos pasos. Primero, obtener los precios de las gasolineras de Cuenca. ¿Cómo hicimos eso? Establecimos un vector booleano. ¿Cómo? Vector ciudades, el vector que contiene a todas las ciudades, tiene que ser equivalente a Cuenca. De esa forma me va a dar un vector que contiene false, true, false, true, false, true, false, 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 false. Sí, este vector bbool va a tener esos valores que acabo de mencionar. ¿Ya? True donde se cumpla esta condición y false donde no. Ese vector booleano lo voy a indexar en precios. ¿Por qué? ¿Qué voy a obtener? Precios. ¿Qué tienen que cumplir? La condición del vector booleano. Es decir, voy a obtener los precios en donde la ciudad sea Cuenca. Por ejemplo, 0.7
porque está asociado a Cuenca, ¿no? Tienen la misma posición, son paralelos. 0,7, Cuenca. ¿Ya? Y ahí, asimismo, 0,25, Cuenca. ¿Ya? Entonces, eso de ahí me va a dar un vector booleano que va a tener los precios de todas las gasolineras de Cuenca. Todas. Si aquí hay 1, 2, 3 gasolineras, o sea, 3 ciudades Cuenca, de este vector me va a dar 3 valores. ¿Sí? Entonces, precios Cuenca va a ser un vector con 3 valores. A ese vector yo le voy a aplicar np.min. ¿Para qué? Para obtener el promedio de los precios de las gasolineras de Cuenca. ¿Sí? Eso ya lo hicimos, ¿no? Obtener los precios de las gasolineras de Cuenca y su promedio. Ya, obtener los precios y los nombres de las gasolineras de Quito. ¿Cómo hicimos esto? Muy similar a lo anterior. Establecimos un nuevo vector booleano que es bbool equivalente a Quito. ¿Sí? Con eso de ahí indexo en precios para obtener los precios de todas las gasolineras de Quito. Luego, ese mismo vector bbool 2, lo indexo en gasolineras. ¿Para qué? Para obtener todas las gasolineras que cumplen con esta condición, que su ciudad sea Quito. ¿Sí? Entonces obtengo las gasolineras de Quito. Y aquí les había mencionado, ¿estos dos vectores son paralelos? Sí. Cuando tú indexas el mismo vector booleano, es un teorema eso, no mentira, pero sí se cumple. Cuando indexas el mismo vector booleano en dos vectores que son paralelos, el resultado son vectores paralelos también entre sí. ¿Ya? Entonces el vector precios Quitos es paralelo al vector gasolineras Quito. Ahora, ya teniendo esto, ¿qué puedo hacer? Construir un nuevo vector booleano. ¿Cuál es? Que los precios de las gasolineras de Quito sean superior al promedio de Cuenca. Es decir, lo que me pedían por acá arriba, ¿no? Listo. Con este vector booleano lo indexo en las gasolineras de Quito y ya está. Obtengo las gasolineras que cumplen con esta condición. Que su precio sea mayor que el promedio de Cuenca. Y ya. A ver, chicos, ¿alguna duda? Y me indica que es Móvil Cumbayá y PS Quito. Ellos superan el promedio de Cuenca. ¿Sí? ¿Ya? ¿No hay dudas? ¿No? Listo. Si no hay dudas, entonces vamos con el siguiente. Muestre por pantalla cuántas gasolineras existen por cada ciudad. ¿Cómo hacemos eso? Muestre por pantalla cuántas gasolineras existen por cada ciudad. Por cada. ¿A qué le suena eso? Ese es para cada. Aquí sí tiene que ir un for, ¿no? Un forcito, claro. ¿Cómo lo usamos? Ahí. A ver, yo tengo que mostrar, por ejemplo, si mis ciudades son Quito, Cuenca, Ambato y Guayaquil, tengo que mostrar Quito con, no sé, 5 gasolineras. Ambato con 3. Cuenca con 4. Creo que era 3 también. Y Yie con 8, 6. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero mostrar. Eso es lo que me piden. Pero ¿cómo lo hago? ¿No se les ocurre, chicos? Indexar a cada una. Condicional de, por ejemplo, vector bol de la ciudad es igual a esto y se saca. Claro, pero ¿qué vas a recorrer? El vector de ciudades. Exacto, Catherine, muy bien. Tengo que obtener las ciudades únicas. ¿Cómo lo obtengo? np.unique de
Unicode, no, Unicode. Del vector de ciudades. ¿Con esto qué estoy obteniendo? Un vector que tiene Quito, Ambato, Cuenca y Guayaquil. ¿Sí? Entonces, para cada ciudad en ese vector, esto se recorre como listas, lo mismo. ¿Sí? Para cada ciudad en ese vector, yo voy a construir un vector booleano. ¿Cuál es ese vector booleano? Que el vector de ciudades sea equivalente a la ciudad en cuestión. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan que yo les había mencionado cómo obtener la cantidad de elementos que cumplen con una condición? ¿Qué tenía que hacerle a ese vector booleano? Sumario. Sí. Entonces, el total va a ser np.sum del vector booleano. Ahora yo imprimo mi ciudad y mi total y ya está. Está Ambato con 3, Cuenca con 3, Guayaquil con 2 y Quito con 3. ¿Sí? A ver chicos, ¿se entendió esto? Repito algo. Igual me imagino que tengo que repetir. Quizás lo que les pueda confundir es la condición del vector booleano, ¿no? Claro, claro. Creo que sí me fui muy rápido. Perdón chicos. A ver, miren. Este es nuestro vector de ciudades, ¿no? Déjenme borrar un poquito estas comas para que se vea como vector. Ya, ahora sí. Este es nuestro vector de ciudades. ¿Qué estamos haciendo aquí? Obteniendo un vector con ciudades únicas. Es decir, voy a obtener, no sé, Quito, Cuenca, Ambato y Guayaquil. Es que eso va a depender del contexto del ejercicio, María. Tú tienes que aplicar for si ya no te queda de otra. Básicamente ahí. Si ya no te queda de otra, pues aplica un forcito. Aquí lo único que puedes hacer es aplicar for. De ley. Porque tenías que hacer un proceso para cada ciudad. ¿Sí? ¿Cuál es este proceso? Contabilizar cuántas gasolineras le pertenecen a una determinada ciudad. Sí, pero así como que una fórmula para saber cuándo usar for, no. Sí, cuando ya no te quede otra, pues utiliza un forcito. ¿Ya? Pero la idea es que cuando utilizas un for, siempre tiene que repetirse eso de que para cada, o sea, tienes que aplicar cierto, cierto proceso para cada elemento en alguna estructura o en alguna lista, en algún vector. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso que estamos aplicando? Contar cuántas gasolineras tiene una ciudad. ¿Sí? Para cada ciudad, en un vector, voy a realizar ese proceso. ¿Sí? Eso es lo máximo que te podría decir para saber cuándo utilizar un vector. ¿Sí? Si debes aplicarle un proceso para cada elemento. np.sum es como len. No, np.sum suma los elementos, sino que ya en antes había explicado ese tema. Listo, María. Que cuando tú sumas los elementos de un vector booleano, esos elementos se comportan como valores enteros. Los true representan un 1 y los false un 0. Entonces, si tú sumas esto, ¿cuánto te da? 1, 2, 3. ¿Cuántos true había? 1, 2, 3. Entonces, esta suma te va a dar la cantidad de elementos que cumplen con la condición. ¿Sí? Y eso es lo que yo quiero obtener acá. Entonces, miren, ciudades únicas sería un vector con las ciudades únicas de el vector ciudades. Ahora, al recorrer esto, yo digo, bueno, la ciudad puede ser Quito. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy estableciendo aquí? Un nuevo vector booleano. Va a comparar el vector de ciudades y va a colocar que sea equivalente a Quito, ¿no? Entonces, el primer elemento que va a ser true. El siguiente, false, porque Cuenca no es Quito. El siguiente, true. False. 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 Bueno, todas aquí son false. No sé cuántas voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 al 9.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí viene. True, false, false. ¿Sí? Esto es lo que yo estoy obteniendo en el vector booleano. Perdón, la comparación entre el vector de ciudades y la ciudad en cuestión, que es Quito. Si Quito es equivalente a Quito, true. Cuenca es equivalente a Quito, false. Quito es Quito, sí, true. Cuenca, false. Y así sucesivamente. Aquí tienes el vector booleano. Pero como había mencionado, ese vector booleano se puede comportar como valores numéricos. Es decir, cada true representa un 1 y cada false un 0. ¿Sí? Entonces, si quiero saber cuántos elementos cumplieron con la condición, pues simplemente le hago un zoom a ese vector booleano, que es lo que hice aquí. np.zoom del vector booleano. ¿Cuánto me dio? 1, 2, 3. Entonces, el total es 3. Y si ustedes cuentan, tengo 1, 2, 3 quitos. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, al hacerle zoom, ¿qué habíamos dicho? Que vamos a obtener la cantidad de elementos del vector booleano que cumplieron con la condición. En otras palabras, la cantidad de valores true. ¿Quedó un poquito más claro ahí? Os repito algo. ¿Qué es necesario hacer el for? Porque teníamos que hacerle un proceso para cada ciudad. Es decir, ¿cuál es el proceso que nosotros debíamos repetir para cada ciudad? Contabilizar la cantidad de gasolineras. ¿Sí? Entonces, como tienes que repetir un mismo proceso para cada ciudad, pues utilizas un forcito. Sí, para cada ciudad, en el vector de ciudades únicas, realizas este proceso. ¿Qué vas a hacer? Contar la cantidad de gasolineras. Carla, claro. Miren, el vector de ciudades es este que está aquí, ¿no? Entonces, déjame utilizar la pizarra. A ver, entonces aquí vas a hacer esta comparación, ¿no? Vas a construir un vector booleano. ¿Cómo se hace? Cada elemento del vector se le va a distribuir esta operación, como habíamos mencionado, ¿no? Entonces se va a comparar a la ciudad. Supongamos que la ciudad es Quito. Entonces, ¿Quito es equivalente a Quito? Sí. True. ¿Cuenca es equivalente a Quito? No. False. ¿Quito es equivalente a Quito? Sí. True. ¿Cuenca? No. False. Ambato tampoco. Y ninguna de esas es true hasta el que está aquí. Quito. Y las demás son false. ¿Sí? De esa forma tú construyes un vector booleano, repartiendo esta operación a cada elemento del vector que está aquí. En este caso del vector ciudad. Eso es lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Que toda operación con vectores se distribuye elemento a elemento. Ya sea una operación matemática o una operación de relación, de comparación. Carla, ¿le quedó un poquito más claro ahí? Estamos contando cuántas ciudades se repiten. Ya, muy buena pregunta. Miren, me dice Carla, pero aquí yo estaría contando la cantidad de veces que cada ciudad se repite. ¿Sí o no? Eso es lo que estoy contando. Pero da la casualidad que, como el vector de ciudades es paralelo al vector de gasolineras, si Quito está una vez aquí, Quito tiene asociado una gasolinera. Quito está asociado, perdón, Quito se repite aquí, entonces Quito tiene asociado otra gasolinera. Es decir, la cantidad de veces que una ciudad esté repetida en este vector es la cantidad de gasolineras que posee. ¿Se entendió ahí un poco mejor? O sea, ¿se entendió eso, Carla? ¿Os repito? Sí, ¿segura? Ya, listo. A ver, chicos, ¿alguna otra duda? ¿Todo bien? Si no, la dejamos hasta aquí. Ya. Quizás el viernes creo que voy a dar la clase que toca gratis en la semana. Y ya el sábado continúo solamente con los del curso, ¿sí? El viernes creo que voy a hacer algún ejercicio de examen de vectores. Ya, listo.
Entonces, nada, chicos. Si no hay ninguna pregunta, me despido y espero en verdad que hayan entendido todo, ¿sí? Cuídense, ya saben, me pueden consultar por cualquier grupo. Por ahí les respondo, sí. Pilas. Sí, sí, ya les envío el doc, no se preocupen. Muchas gracias. De nada.